noches a todos. Muy agradecida por estar todos presentes. La verdad que superó nuestras expectativas. Pero bueno, tratándose del compañero Guillermo Moreno, podemos esperar. Desde el inicio de nuestra formación como nación, existió una cultura nacional arraigada en el pueblo argentino y una cultura con una visión oligárquica del mundo, que son los que siguen insistiendo en aplicar el liberalismo como política económica. Con el advenimiento del peronismo es donde se empieza a instalar lo que es una cultura nacional y popular y la idea del nacionalismo. Gracias. Mañana vas a seguir siendo directora nacional, ¿sí? ¿Con esto? Sí, bueno, provincial, ¿se va a seguir siendo? ¿Sí? Ya me jubilo otro poquito. Ah, bueno, le sale más caro, entonces te van a dejar. Sector social que se ve beneficiado por cuando aumenta el precio de la comida. No es que se ve beneficiada la familia Roca, dueña de Techín, cuando aumenta el precio de la comida. No se ve beneficiado Madanes, dueño de Alvar. Porque en general nosotros los peronistas solemos hablar con nombre y apellido, me parece que se entiende más. Yo le digo, no, los sectores concentrados, uno no entiende de lo que está hablando. Uno dice Madanes, es el dueño de Alvar. Dice Roca, el dueño de Techín. ¿Está bien? Puede ser que haya algún metalúrgico, ¿no? Pero saben quién es Roca, saben quién es Madanes, saben quién es Pagani, el dueño de Arcor, e incluso saben quién es Mañeto. El problema con Mañeto es que se apropió de una empresa en la sala de tortura, pero no le sirve tener la comida cara. Vende menos diario, el segundo de publicidad baja de precio, el flujo de su negocio tiende a la baja. Por eso tampoco es neoliberal. La discusión de un esquema neoliberal es si las monedas se las va a llevar la familia Roca y subsiguientemente, cuando venga el derrame, se la lleva las Curen, saben quién era la Curen, ¿no? El Adinra ahora tiene algún nombre, ¿está bien? O sea, las pequeñas y medianas empresas, para ponerle nombre y apellido. Y entonces, si ese modelo que te plantea la acumulación de capital aguas arriba y después esperás que derrame, se empieza a concretar, estamos en presencia de un modelo neoliberal. ¿Cuándo estás en presencia de un modelo nacional y popular? Y cuando mirás la sociedad de abajo para arriba. Primero le empezamos a dar las monedas a la Curen, ¿está bien? Al sector que él representa, eso le genera demanda al siderúrgico, sea laminado o no, y finalmente el conjunto de la cadena tiene una tasa de ganancia donde el Estado lo que hace es ordenarla mirando a la sociedad de abajo para arriba. Pero hay tasa de ganancia en el conjunto de la cadena, mayor o menor, en un modelo neoliberal o en un modelo nacional y popular. En el nacional y popular lo miramos de abajo, en el neoliberal se mira de arriba. Ahora díganme ustedes cuál es la tasa de ganancia de Techín, cuál es la tasa de ganancia de Alvar, cuál es la tasa de ganancia de Arcor. Y estos son los rum que empiezan a aparecer. Porque claro, obviamente que el problema sustantivo son de los sectores asalariados de nuestros trabajadores. Pero la tipificación de un esquema de acumulación de capital neoliberal o oligárquico no es lo mismo. Los ganadores y perdedores son distintos. Obviamente que hay unos grandes ganadores, otros que son distintos y otros, bueno, finalmente los muchachos tratan de ver cómo se la rebuscan. Pero cuando uno habla con la gerencia de Techín, no es que dicen, no, mira, me está yendo extraordinariamente bien y mi tasa de ganancia y mi... Los muchachos dicen, mira, tenemos un serio problema con este precio de los alimentos. Porque precios de los alimentos al alza implica necesariamente conflicto social o reconocer
porque el movimiento obrero organizado lo que va a intentar es recuperar la relación que había entre alimentos e ingresos populares antes de que vinieran estos a mandar. Y esta es la tensión, con mayor acumulación, menor acumulación. Lo que termina pasando, y que este es un gobierno de 1000 familias para 1000 familias, esa caracterización es muy importante, porque esa caracterización después te permite la táctica electoral correcta o incorrecta, e incluso en la posibilidad que uno tenga de preparar la fuerza para la confrontación definitiva. Por ejemplo, si al final de esta charla nosotros decimos, dentro del sistema capitalista, que de ninguna manera vamos a poner en tela de juicio ni en términos particulares, mucho menos en esta charla, estamos en condiciones de derrotar a la oligarquía y resolver para siempre los conflictos de la clase oligárquica en la construcción de los costos de los productos alimenticios que me generan un alza en los precios, nos vamos con una sensación distinta a pensar que en realidad estamos en un esquema de resistencia donde tratamos de defender del avance de esta bestia las últimas conquistas que teníamos. De movida no es lo mismo. No es lo mismo si cuando terminamos llegamos a la conclusión que por primera vez en la historia de la Argentina la tenemos a la oligarquía, a las 1000 familias, a tiro de zarpazo, a decir que del otro lado tenemos una confrontación tan grande porque tenemos las corporaciones, los formadores de precios, los ricos y etcétera, etcétera, que ya subirte al ring a pelear te genera un escozor que, ¿viste? Es decir, muchachos, la verdad que parece que hasta empezar es complicado. Entonces, no es menor la caracterización del gobierno y sobre todo no es menor más allá del ámbito académico. Lo que me permite es presenciar y vivenciar una táctica política que por ahí nos lleva a la victoria y resolver una grieta que en mi patria, de Caseros para acá, tiene algunos centenares de años, por lo menos un centenar y medio. Y si nosotros decimos, mire, la verdad que si nosotros hacemos algunas cosas bien, nunca estuvimos tan cerca de ganar. ¿A quién? A la oligarquía. Y hasta ahí tiene que llegar el peronismo. No es que nosotros nos planteamos la transformación del modo de producción de ninguna. Perón nunca se lo planteó. Perón dijo, mire, la contradicción de mi patria es pueblo antipueblo. Y ponía en el antipueblo a la oligarquía. Tener caracterizado esto como un gobierno oligarca nos empieza a definir el enemigo y nos empieza a poner claridad hacia dónde tenemos que ir y con quiénes también, y casi que nos suaviza el tránsito porque dejamos de prestarle atención a situaciones secundarias que por ahí nos desvían del objetivo que tenemos que alcanzar. Entonces, la caracterización del gobierno como oligarca me da la sensación que no solo es técnicamente correcto, por lo que acabo de decir en términos de acumulación de capital del conjunto de las empresas de mi país y quienes se ven beneficiados y quienes no, sino que desde lo comunicacional, porque no hay duda que a un peronista le resulta más fácil decir esa es una familia oligarca que empezar a que objetive quiénes son los grupos concentrados y un montón de cosas que no terminamos de entender muy bien qué es. Y aquello que no entendemos es muy difícil ir a confrontarlo, ¿no? Es, mira, este es un oligarca, dibujame un oligarca, y te dibujan un oligarca, dibujame un grupo concentrado, qué sé yo. ¿Está bien? Entonces el discurso, en esa recuperación de los votos que necesitamos, porque muchos de los nuestros confundidos se fueron de otro lado, es interesante, pero aparte es una táctica política sencillita, donde no hay que pensar mucho. Es todo contra los oligarcas. Y cuando decimos todos contra mi familia, ya bueno, si este es chueco, aquel tiene peca, el otro petillo, el otro... Bueno, muchachos, es todo contra los oligarcas, después vemos. Entonces, como que simplifica. Claro, empezamos a transitar y esto se expresó
de una manera contundente, porque los precios de los alimentos no solo se duplicaron al inicio de este gobierno, que hacía 70 años que esto no pasaba, 70 años que esto no pasaba, desde Perón y Evita para acá, que nadie se metía tan bruscamente con el precio de la comida, sino que a lo largo del proceso inflacionario que tenemos, siempre en punta están los alimentos, siempre están los alimentos. Y ahora, en este pico que hubo de la devaluación, los alimentos vuelven a estar por encima del promedio general, al margen de su cálculo. Los alimentos, o sea, que los alimentos son los que van desordenando los ingresos populares y transita este gobierno en un esquema casi de no solución. Casi de no solución. Es obvio, acá hay muchos adolescentes, es bueno que nosotros le expliquemos a nuestros hijos que detrás de una crisis o una supercrisis siempre hay una oportunidad, pero ya también hay bastantes veteranos acá que sabemos que hay crisis cuando todas las soluciones son malas. Y entonces vamos transitando en ese esquema donde estos muchachos no tienen muchas soluciones para dar, y entonces ahí emerge nuevamente la opción de la unidad del peronismo como el único que se puede poner la patria al hombro, Dios no lo permita, pero sí es necesario. ¿O hay algún otro espacio político que se puede hacer cargo de la conducción circunstancial de la nación que no sea el Movimiento Nacional Justicialista? En los hechos y en la práctica, de conducir la nación, no de hacer un debate sobre el bien y el mal, de conducir la nación. La no conducción de la nación en un tiempo y lugar amerita lo que alguna disciplina por ahí definió como anomia, y alrededor de la anomia se construyó esa disciplina llamada sociología, la falta de normas. Y está claro que todos hemos aprendido que mucho peor que un mal presidente es no tener presidente. Y para eso la oposición tiene que estar preparada. Y hoy estamos un poco demorados en ese esquema. Quizás esté el suficiente conocimiento técnico de lo que deberíamos hacer si es necesario. Pero si yo pregunto acá quién es el emergente político del Movimiento Nacional Justicialista que está en condiciones de dar un paso al frente, tiene su lógica que no lo tengamos. Porque los dos que dieron el paso al frente oportunamente no los tratamos muy bien, sea el Adolfo, sea el Duarte. Está claro que los muchachos aprendieron que ser tercero es mejor que ser primero. Por eso lo tenemos a De la Sota vendiendo ropa. Nadie va a pensar que De la Sota, de verdad, que es un extraordinario cuadro del Movimiento Nacional Justicialista. Podemos estar mejor, pero un extraordinario cuadro. Años gobernador, o sea que no va a pensar que ahora, a la vejez, se le ocurrió dedicar toda mi vocación era diseñar ropa y venderla. Eso. Los muchachos lo que están viendo y orejeando es que si estás tercero y no estás primero, llegas mucho más entero que el que está primero. Nadie va a pensar que Kirchner era infinitamente más inteligente que el Adolfo, y que por eso un esquema se quedó 12 años y el otro una semana, en las circunstancias. Todos conocemos al Adolfo, y el Adolfo era un extraordinario gobernador de una extraordinaria provincia argentina. Las circunstancias hicieron que pudiera estar una semana. Igual yo reivindico ahora ese extraordinario gobierno del Adolfo de una semana, que después del Pinedo, hubo dos gobiernos breves. Primero el de Pinedo, que fue 12 horas, no sé cuánto, y después el Adolfo. La diferencia es que del Adolfo es extraordinario, y nosotros tenemos que decir que el gobierno del Adolfo fue extraordinario porque necesitamos uno que, si la patria lo necesita, diga que estoy. ¿Se entiende? Y no puede ser ninguno de los que estamos acá, porque tiene que ser uno que sistematice la representatividad que todos le vamos a delegar. Entonces tiene que ser uno
con el suficiente prestigio para decir, ah, no es que sacamos uno de la galera. Eso es una construcción de años. Esto estamos reflexionando en este momento. Esa política oligárquica que ahora se expresa después de 70 años tuvo una van premier que tiene que ver con el conflicto de la 125. Hacía muchísimas décadas que la sociedad rural no conducía de frente a mano un conflicto contra un gobierno. Muchísimas décadas. Y a nosotros condujo el conjunto del conflicto del campo en la 125, incluso la Federación Agraria, que convengamos que el grito de Alcorta es para confrontar por el tema de los alquileres con la sociedad rural. Bueno, ahí obviamente hubo algo de maniobra política nuestra incorrecta. Lustó tuvo bastante que ver con eso, ¿está bien? En realidad las retenciones móviles eran solo para la soja. Y Lustó se plantó en la mesa de decisiones diciendo: yo consensué con el sector, esto es el campo, y ellos quieren todo. Y decía que querían todo porque de esa manera nos evitábamos el monocultivo. Si le poníamos retenciones móviles a la soja y el trigo y maíz que quedaban con las que tenían, en realidad la tierra alquilable iba para la soja, porque era el que podía pagar el alquiler más alto. Entonces, para evitar eso, ese fue el argumento. La verdad que no estaba nada consensuado y nos metimos en camisa de 11 varas. Ahora, quiero detenerme un minuto en el mundo que nos tocó administrar allá en el 2007, cuando recreamos la Secretaría de Comercio. Un mundo absolutamente distinto al que nos toca vivir ahora, absolutamente distinto. Era un mundo en el cual los precios, tanto de las manufacturas como de los commodities, iban al alza. Nosotros llegamos a tener la soja a 645, 650 dólares la tonelada, a 400 el trigo, a 300 el chilol el maíz, los precios extraordinarios. Eso era producto, entre otras cosas, que los norteamericanos transformaban las oleaginosas en biodiesel, en combustible. Ese es el debate que tiene, el último debate que plantea Fidel al mundo, donde dice si era ético que nosotros transformáramos los alimentos, energía humana, en energía mecánica, porque finalmente el combustible es energía para... Y Fidel lo escribía en el Alma Mater: es ético que cuando el mundo tiene hambre nosotros transformemos energía humana en energía mecánica. Y nosotros en ese debate, nuestro gobierno en ese debate no participó. Al contrario, obviamente desde el interés nacional, la transformación que hacían los norteamericanos de comida en energía no venía bárbaro, subían los precios. Desde ahí no venía bárbaro. Desde la administración de los precios domésticos se nos empezó a complicar un poco la cosa. Bueno, los peronistas somos expertos en transformar los defectos en virtud. Esto hay que reconocer que somos bravos nosotros. Entonces, algo que era un defecto, que era que los precios nos empezaban a subir, nosotros lo transformamos en la virtud de decir, bueno, acá reaparece la Secretaría de Comercio. Como a veces confundimos los instrumentos, yo le aclaro que nuestro gobierno nacional y popular había comenzado en el 2003 y la Secretaría de Comercio se recrea en el 2006, con lo cual hubo 3 años de gobierno nacional y popular que no fue necesaria la Secretaría de Comercio. Lo interesante es, creamos la Secretaría de Comercio porque veníamos bien o porque veníamos mal. Si durante 3 años no fue necesaria, ¿por qué después fue necesaria? Bueno, cierto es que teníamos un problema con los precios internacionales al alza, porque si esos precios internacionales se trasladaban sin solución de continuidad al mercado interno, me deterioraban el poder adquisitivo del salario. Lo mismo que pasó ahora.
Si la duplicación del precio de la soja, del maíz y del trigo, en términos internacionales, se me pasaba a mi mercado, me pasaba lo mismo que me pasó ahora. Este tomó la decisión de duplicar el precio de la comida. Bien. En aquel momento la tomaba el mundo. Si nosotros no ordenamos, esto significa administrar el comercio interior, esa irrupción de precios se hacía instantáneamente. Y ahí teníamos el mismo problema. Y frenábamos el proceso de reindustrialización. La Secretaría de Comercio no fue para impedir que esos precios penetraran al mercado interno, fue para transituar en su medida y armoniosamente que esos precios ingresaran al mercado interno. Por eso yo les digo, y esto es importante, porque en realidad nosotros estamos ahora reflexionando alrededor de un modelo contingente, si estas bestias, que es lo que yo me da la sensación, no van a acertar una, y entonces tenemos que estar preparados. Sobre eso de corto plazo tenemos que reflexionar, pero fundamentalmente tenemos que reflexionar sobre el modelo de desarrollo económico permanente y sustentable que el peronismo le debe al pueblo argentino. Y eso sí es una construcción colectiva. Nosotros como peronistas no adscribimos al esquema donde el conocimiento es patrimonio de algún grupo, por cierta formación que haya tenido. No devenimos del iluminismo. Nosotros somos de aquellos que decimos que la construcción del conocimiento es una construcción colectiva. Y encima decimos como Facundo Cabral, volá bajito que ahí está la verdad. No adscribimos a la teoría que alguien viene acá a bajar línea, porque si no estaría el conocimiento acá. Adscribimos a la teoría que lo que están acá, lo que hay sistematizado, son las preguntas para que en el universo del pueblo peronista, a lo largo y el ancho del país, se hagan las mismas preguntas para que los compañeros tengan la solución. Y lo que tienen que hacer los dirigentes es sistematizar eso. Eso es bien distinto, porque significa desde ahí que cada uno de ustedes tiene el bastón de mando para encontrar las mejores respuestas a las mismas preguntas. Que es muy distinto a pensar que va a venir alguien a transitar las respuestas de una pretendida pregunta que tiene la información suficiente para bajar la claridad de la respuesta. Son dos construcciones del conocimiento absolutamente distintas. Lo mismo que la distribución del ingreso o la mirada de la sociedad que va de abajo para arriba, la construcción del conocimiento también. Y es muy interesante eso sobre el rol de los dirigentes. Si los dirigentes sintetizan o los dirigentes penetran. No, son dos visiones totalmente distintas, ¿eh? El de penetrar ordena, el de sintetizar persuade. Miren muchachos, todo empieza a estar en discusión. Cuando discutimos el modelo de desarrollo permanente y sustentable, no está la respuesta de este lado, la respuesta está de aquel lado. Cuando nosotros tenemos que administrar el comercio exterior, el comercio interior, es porque lo que necesitamos es que en su medida y armoniosamente esos precios que el mundo está dando como señal vengan al conjunto del aparato productivo. ¿Y quién nos confronta? Y nos confronta la oligarquía. Cambiarlo, volvió a emerger. Y es todo un proceso. Y ese proceso es el que venimos a transitar aquí. La irrupción de la oligarquía como conductora del conflicto con el campo se expresa en la 125 también por la irrupción de los precios de los alimentos que el mundo estaba teniendo al alza y que ellos querían que el consumidor argentino pagara el precio vis a vis como el consumidor mundial. Pagame el precio del maíz, del trigo, de la soja, de la carne, de la leche que están dispuestos a pagar los consumidores europeos, norteamericanos, que entraran al mercado en su medida y armoniosamente. Esa es la lógica de los acuerdos de precios. Nadie va a pensar que un modelo de desarrollo permanente y sustentable en el tiempo se va a hacer con acuerdos de precios. Por eso nosotros no incrementamos la estructura de la Secretaría de Comercio, porque le dimos la señal al mercado de decirle, mire, estamos en una situación muy particular, pero nosotros no pensamos administrar la economía así. Por eso con lo que había, sí, hicimos situación y se fue entendiendo.
En el medio, obviamente, que tuvimos este conflicto que por los ingresos de las 1000 familias, de los dueños de la tierra y de lo que correspondía pagar por el precio de esos alimentos. ¿Por qué se me prendieron los tamberos? Y bueno, por errores nuestros. ¿Por qué se me prendieron los productores de pollo, de cerdo? Bueno, eso fue un tema del manejo político que no fue del todo preciso. Esa génesis de la Secretaría de Comercio ya nos está indicando que estábamos empezando a tener problemas. Como insisto y lo digo, transformamos los problemas en virtud, creamos la Secretaría de Comercio, construimos cierta mística, pero no puede ser un núcleo duro de nuestro modelo de desarrollo. Ni nos podemos vanagloriar de eso. Entender el origen es importante. 3 años de un gobierno maravilloso como el de Kirchner no hubo Secretaría de Comercio. No era necesaria. Los problemas en la dinámica de nuestro modelo hicieron que recreáramos la Secretaría de Comercio. Otro salto mayor, y si bien no está directamente relacionado con la oligarquía en términos económicos, sí me parece que en términos políticos, por eso lo quiero citar, tiene que ver con la Administración del Comercio Exterior, que también hace la Secretaría de Comercio. Y eso lo tenemos que hacer porque allá para el 2010 nosotros estábamos bastante confundidos. Si algo se caracterizó en nuestro gobierno es tener un correcto diagnóstico de lo que estaba pasando en el mundo. No nos equivocamos. Y es muy importante tener una correcta lectura del mundo, porque es necesario que después nuestras tácticas estén en la dirección adecuada con la interpretación que estamos teniendo del mundo. Para el 2010, hacía 2 años que se había producido esa crisis muy particular del capitalismo en Estados Unidos, una crisis muy extraña, donde tanto la CNN como Telesur, yo en esa época tenía DirecTV, un canal estaba al lado del otro, por lo tanto el zapping era muy cortito, tenían la misma caracterización, muy interesante. Uno escuchaba lo que pasaba en Estados Unidos, con las famosas hipotecas de riesgo moral y las hipotecas de segundo orden, y Telesur me daba ese diagnóstico. Y uno pasaba a la CNN y la CNN daba el mismo diagnóstico. O sea, parecía que los banqueros norteamericanos, en una situación muy extraña, le habían empezado a prestar plata a los pobres para que cambiaran de casa. Pero parte de los pobres eran negros, o sea que tenían 2 categorías, pobres y negros. Y los banqueros le prestaron plata a gente que no podía pagar. O sea que hicieron lo que tenían que hacer por primera vez en la vida. En vez de prestarle plata al que no la necesita, le empezaron a prestar plata al que necesita para cambiar la casa. Y entonces se armó un mundo de hipotecas. Muy interesante. ¿Qué más queremos nosotros? Que el que no tenga plata puede ir al banco, le dan plata y cambia la casa. Es extraordinario. Pero claro, el problema es que eran pobres y negros. Y como eran pobres y negros, no devolvieron la cuota. Y como no devolvían la cuota, colapsó el sistema capitalista. Una cosa de loco. Y nosotros lo escuchábamos de acá y decíamos, pero entonces todo lo que hicimos durante 40, 50 años fuimos unos idiotas. Teníamos que comprar un banco, de alguna manera. Prestarle plata a los pobres. Que los pobres no devolvieran la cuota y cambiábamos el sistema. Algo no andaba. Pero yo, sobre todo a los jóvenes, les digo, mire, revisen lo que decía Telesur y los europeos. Revisen lo que decía la CNN y los liberales, van a saber que tenían lo más. En la presentación de un programa en el Museo del Bicentenario, con Cristina delante, se dio este diagnóstico para el final de nuestro gobierno. O sea, era extraño. Parece ser que el sistema capitalista había colapsado porque los pobres no devolvían la cuota de la hipoteca, que a su vez esas hipotecas se habían securitizado y había una compañía de seguro que habían comprado esas hipotecas, y entonces como no se pagaba la cuota de la hipoteca, en efecto cascada terminábamos la General Motors hecho un desastre.
Bien, la verdad que eso es una explicación muy idiota. Lo que pasó fue lo que pasó acá en el 2001, cuando el segmento especulativo rentístico va por encima del segmento de producción y empleo, esa economía colapsa. Colapsó acá en el 2001 y para nosotros era muy fácil lo que estaba empezando en el mundo. Para esto, que era la primera vez que le pasaba al mundo una cosa como esta, pero eso generó que la demanda de los productos argentinos en el mundo bajara. No solo de los productos argentinos, sino que cayó la demanda global del mundo, por lo tanto sobraban productos en el mundo. Y ahí los precios empezaron a bajar. Bajaron a nivel mundial. Fue cuando empezó a bajar del famoso barril de petróleo a 145 dólares el barril, empezó a bajar, que con el tiempo llegó a 30 dólares. Algo nos pasaba. Nos confundió la crisis. Y dijimos, bueno, cuando el mundo se recupere va a volver la dinámica de precios al mundo. Los precios bajaban los precios de la manufactura, bajaban los precios de los commodities, estábamos un poco confundidos. Acuérdense que en ese momento decían, llegó el tiempo de los chinos, el yuan va a reemplazar al dólar. Llegó el tiempo de los europeos, el euro va a reemplazar el dólar. Y algunos decíamos, mirá, los norteamericanos se van a recuperar y el dólar va a seguir siendo. Pero estábamos confundidos. Piensen ustedes que si el presidente se equivoca a dónde va el mundo, lleva al país a un puerto que no existe. Pónganse en el lugar del presidente y digan, ganan los norteamericanos, los chinos, los europeos. Pónganse en el 2009 en la Argentina, la presidenta teniendo que tomar esa decisión. Si te equivocás, ¿quién es el ganador a la salida de la crisis? Tu política internacional se desordena. Hay que trabajar de presidente, es muy complicado. Parece fácil, pero es un lío grande. En esas decisiones uno dice, prefiero no ser presidente. Llegado el 2010, el mundo ya había salido de la crisis, porque era una crisis financiera menor. El ganador fue el que tenía que ganar, que era Estados Unidos, no fue ni el tiempo de Europa ni el tiempo de China, pero los precios no reaccionaban. Los precios no volvieron a subir. Los precios que no volvieron a subir fue producto de algo que cambió el mundo, y es la revolución energética norteamericana. El sistema capitalista tuvo tres grandes revoluciones: la industrial, la de los procesos del principio del siglo XX, la de Maslow, Taylor, esa que tomaban el cronómetro y que el tiempo moderno lo refleja muy bien, y tuvieron que pasar más de 100 años para que los norteamericanos hicieran otra revolución, que es que tienen energía abundante y barata. Y los norteamericanos, con energía abundante y barata, han hecho una ganancia de productividad en su aparato productivo muy similar a la que tienen los ingleses con la revolución industrial. Hoy son los que producen los bienes manufactureros más baratos del mundo, porque tienen la energía utilizable más barata del mundo. Hay países que tienen energía más barata, sí, pero no la utilizan. Ellos la tienen tecnología, son un pueblo organizado, y estos son lo que ustedes están viendo. Por eso los precios de las manufacturas caen, dejan de subsidiar la transformación de alimento en energía y bajan los precios de los alimentos, maíz y soja. Ellos utilizaban fundamentalmente el maíz y la soja para hacer biocombustible. Dejan de subsidiar eso y el maíz baja de precio, porque ahora tienen energía barata. Claro, cuando el maíz baja de precio, a nosotros se nos arma una complicación. Pero no solo bajan los precios de los commodities, sino que lo que pasa es que no levantan nunca más los precios de las manufacturas. Hay una tendencia a la baja de las manufacturas. Y ahí tenemos un problema. Si nosotros no empezamos a administrar el comercio exterior, los precios más baratos en el mundo me anulan trabajo argentino vía productos importados que me desplazan producción local. Otro problema tenemos. Tenemos que salir a administrar el comercio exterior porque el mundo se puso más barato que nosotros por la revolución energética norteamericana. Ustedes piensen que cuando Galucho
anuncia en el Salón Blanco que vamos a hacer un acuerdo con Chevron por el famoso 750, por el shale gas de Vaca Muerta, en ese mismo momento Estados Unidos ya vendía su gas a 2,50 en el mercado interno el millón de BTU. Millón de BTU es la unidad de medida, no tiene ninguna importancia. Acá 7,50 y en Estados Unidos 2,50. Es muy fácil de entender por qué Roca, con la plata que nosotros le conseguimos de Venezuela, que le pusimos la cabeza así a Chávez para que finalmente le dé los 2.200 millones de dólares que indemnizó Venezuela por la nacionalización de Sidor, que Sidor era una empresa de Roca que hacía acero en Venezuela y que cada uno que viajaba a Venezuela le decía: comandante, páguele a Roca, comandante, páguele a Roca. Finalmente le pagó. ¿Dónde? En Londres. ¿Qué hizo Roca? Agarró 400 millones de dólares e hizo acá un tren de laminado. Y agarró 1.800 millones de dólares y armó una fábrica de tubos sin costura, competitiva, de la que tenemos en Campana, porque tiene la energía mucho más barata. ¿Qué le vamos a decir a Roca? ¿Qué es lo que le tenemos que decir? Bueno, muchachos, estos son los problemas que empezamos a tener y que tenemos que resolver. Porque si para tener acero tenemos que tener energía barata, no van a pedir que esa decisión la tome el presidente. Porque el presidente o la presidenta es de la Patagonia. Complicada la historia. ¿Y es donde está la energía? Pónganse ustedes de gobernador de la Patagonia. Es un tema. Ir a la Patagonia, vayan ustedes a hablar con el gobernador de Neuquén y decir: yo quiero la energía barata. Si no tengo energía barata no puedo hacer acero. Y luego me dirá el gobernador de Neuquén, va a decir: ¿cómo seguimos? Bueno, es que como decía el general Perón, hacer política económica es romper los huevos. El problema es de quién rompemos los huevos. Y eso es una definición muy precisa. Nosotros teníamos dos vectores de competitividad: el precio de los alimentos y el precio de la energía. Acuérdense que la Argentina llegó a tener una de las energías más baratas del mundo utilizable. No me comparen con Venezuela, Arabia Saudita. Utilizable. Era muchísimo más barata que Europa y muchísimo más barata que Estados Unidos. Ni les digo los alimentos. Nosotros llegamos a tener el litro de aceite de soja envasado en la esquina de su casa, puesto en un supermercado, más barato que el litro de gasoil a granel en la estación de servicio. Esos fueron los precios que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque teníamos que tener alimento barato y energía barata para competir en el mundo. De ese mundo que fue nuestro modelo de desarrollo, terminamos con una energía carísima y alimentos muy caros. La energía como vector de competitividad diferencial con el resto del mundo va a ser muy difícil. Lo que podemos llegar a tener es la energía casi al mismo precio que los norteamericanos. Ojalá lleguemos. Deberíamos tener los alimentos más baratos, que hoy no los tenemos. Claro, en el medio tenemos un pequeño problema que se llama la oligarquía, que no tiene la comida barata. No la quiere, por lo que acabo de explicar. Quiere la comida cara. Si los dos vectores de competitividad no los tenemos un problema con darle trabajo a nuestra gente. Lógicamente, yo puedo aislar el aparato productivo argentino del resto del mundo con la administración del comercio. Aíslo, que fue lo que hicimos. ¿Hasta qué límite voy a aislar? Por ejemplo, nunca me metí con el maquillaje femenino. Todo el maquillaje que ustedes usan prácticamente no es maquillaje nacional. Y no es fácil que lo haya. Porque es como un medicamento, no es que las mujeres se pueden pintar los labios con alguien que hace un lápiz de labio en el fondo de la casa. Una zapatilla sí, un pullover sí, pero un lápiz de labio, un desodorante íntimo, una tintura, ¿se imaginan? Yo la miraba a Cristina y decía: con esto no me meto. Y no me metí. Nunca administramos el comercio exterior con los cosméticos. ¿Cuánto dura un secretario de comercio que administra el comercio exterior y deja a las mujeres sin cosméticos? Salvo en una situación muy coyuntural, 15 minutos.
Bueno, esto no es menor, porque tampoco puedo dejar sin café, sin bananas, sin penicilinas. Hay un montón de productos que hacen al buen vivir para el cual necesitamos dólares. Cuando tenemos defecto de dólares tenemos un lío grande. Y eso nos empezó a pasar en el 2012 y fue lo que cambió. Ahí ellos se abusaron y dijeron que nosotros que éramos el pasado. Y nos dijeron que no entendíamos para dónde iba el mundo. Y nos dijeron que eso ya no se usaba más en el mundo. Que el mundo iba para los libres acuerdos de comercio, y que éramos todos unos negros que no... ¿Por qué tomamos esa decisión? Y porque si no perdíamos trabajo. Tomamos la decisión. No perdimos trabajo, tampoco creamos. Es cierto que en el sector privado se empezó a complicar la creación de trabajo. Y por eso avanzó la nómina estatal. Pero si esto lo que estoy contando son las limitaciones, no vengo acá a decirle bien lo maravilloso que hicimos. Para contarle lo maravilloso que hicimos son otros muchachos. Yo no, los peronistas no venimos acá a plantar y decir, mire muchachos, fuimos todos bárbaros, extraordinarios. No, venimos a contarnos los piojos para decir, la próxima tienen que ser mejores, estos pibes tienen que ser mejores que nosotros. Y para que sean mejores que nosotros les tenemos que contar dónde fracasamos, si no, ¿de qué me sirve esto? Decir, miren qué extraordinario que fuimos, fui el mejor secretario de comercio, fui el que más duró, mire cómo me peleé con los monopolios, cómo nos poníamos en línea, cómo... Muchachos, esas son todas tonterías. Lo que hicimos, lo hicimos porque empezaba a ser agua lo nuestro. Y cuando volvemos vamos a volver mucho mejores porque vamos a haber resuelto estos temas. Para resolver estos temas no son 4 cuadros que se juntan a pensar, eso es una estupidez. Eso no tiene nada que ver con el peronismo. Son ustedes que cuando se despiertan de noche empiezan a pensar cómo se resuelve este quilombo. Y van a la unidad básica, van a los centros de estudio, vienen acá, hacen reuniones y dicen, yo creo que viene por acá. No, eso está mal. No, yo creo que viene por acá. Y ahí construimos el conocimiento colectivo. Esto es lo que tenemos que dinamizar. Porque para repetir lo que hicimos es una estupidez, sino repetir lo que estoy contando, las dificultades que tenemos. ¿Qué queremos? ¿Volver a repetir las mismas tonterías? ¿De qué estamos hablando? Tenemos que superar en un hecho dinámico lo que hicimos. ¿Cómo se supera? Contando lo que nos pasó. Claro, es sorprendente esto, porque en general lo que nos paramos acá no contamos lo que nos pasó. Contamos otras cosas. Pero no nos sirve porque ya estamos volviendo. Eso por ahí servía cuando nosotros estábamos en dispersión y nos teníamos que juntar. Pero ¿y si ya volvimos? ¿Y si es un problema de tiempo nada más? Y de hacer bien las cosas. Y de tener claro que ya volvimos, que tenemos que reflexionar cómo va a ser el modelo de desarrollo permanente y sustentable. Y si dentro de una semana el desabastecimiento que ya tenemos se acelera a un pueblo urbano como el nuestro, en un 95%, ¿quién se va a hacer cargo de abastecer el mercado? Que no es la City, son los fideos que ustedes tienen que comprar. Y si no tenemos costos de los fideos, porque estos idiotas pusieron una tasa de interés que hace imposible el cálculo de costo de cualquier producto, pero entre ellos los alimentos. No hay lista de precios hoy. ¿Cuál es la diferencia entre precio contado y precio 90 días? Carrefour paga 90 días. Los chinos pagan contado. Nadie sabe por qué, pero no importa. Todos se imaginan por qué los supermercados chinos pagan contado. Ahora, ¿saben cuánto me abastece mucho más Carrefour que paga 90, 120 días que el contado? Y si la mayoría de los negocios de Argentina viven del crédito comercial y hoy no hay crédito comercial, ¿cómo le vamos a llegar la comida a nuestra gente? Porque la baja del crédito comercial es la baja del stock, es la contracara del pasivo y el activo. Yo disminuyo stock, llega un momento que no tengo stock, ¿cómo alimento a la gente? Si a su vez solo puedo comprar con crédito comercial, porque la que vendo necesito pagar la factura que me vence. ¿De dónde van a ir a comprar? Bueno, y si ahí tiene que aparecer el peronismo, y si esto ya está, y resulta... ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que reflexionar lo que nos pasó para que volvamos mejor. Y parte de lo que nos pasó es esto que estoy contando. Tuvimos que administrar el comercio interior por lo que conté antes, y el comercio exterior por esto que estoy diciendo. Nos pusimos caros con respecto al mundo y si no perdía trabajo. Esa administración del comercio exterior, y que éramos un desastre, y que éramos el pasado y que no entendíamos el mundo,
resulta que ahora lo está haciendo la principal superpotencia. El que más reivindicó la administración del gobierno exterior, del comercio exterior, del último gobierno peronista, que fue un continuo de 12 años, es Trump, que está haciendo lo mismo que hicimos nosotros. Cuando Cristina, ¿cómo se toma esa decisión? Estaba Cristina en la mesa, estaba Vudú y estaba yo. Bueno, dice Cristina, ya había ganado la reelección. ¿Y ahora cómo seguimos, ministro? Dice, el loco tiene una propuesta, el loco era yo. Cuento la propuesta. Cristina la mira asombrada al ministro de Economía, le dice, la única que hay. ¿Qué es esto que después hice? Y dijo, hágalo. Yo le dije, mire que se va a pelear con el mundo. Dice el ministro que es la única manera de defender el trabajo argentino. Y si yo, para defender un puesto de trabajo de un argentino, me tengo que pelear con el mundo, me voy a pelear con el mundo. Eso era nuestra presidenta. Wow. Y es lo que que nosotros pensemos que esa ética de la presidenta era porque hacíamos las cosas bien. Teníamos un problema con el mundo, nos habíamos puesto caros. Eran los defectos de nuestro modelo que tenemos que resolver ahora, cuando volvamos, rápidamente. Esto es lo que tenemos que hacer, si no vamos a tener las mismas circunstancias. Transitoriamente, obviamente que vamos a hacer lo mismo que hace Trump. ¿Trump qué dice? Estados Unidos primero. ¿Nosotros qué decíamos en el 2012? Argentina primero. ¿Qué decíamos nosotros? Cuidamos el trabajo argentino. ¿Qué dice Trump? Cuidamos el trabajo norteamericano. Nos terminó reivindicando la superpotencia. Es muy interesante el saber por qué el 95, para no decir el 98% de nuestra fuerza política quería que ganara la Clinton, que es la que nos jodía. Fíjense qué extraño todo esto. El que planteaba la reivindicación de nuestro esquema económico queríamos que perdiera. Pero aparte el oligarca de Macri quería que ganara la Clinton. Algo no anda bien. Algo no anda bien, muchachos. Porque ¿qué piensa un peronista? A ver dónde va un oligarca para allá. Muy bien, ¿dónde va el peronista? Para allá. Pero claro, si estamos confundidos con la caracterización, se nos hace un lío bárbaro. Parece que podemos ir por el mismo lugar que va el oligarca. Muy bien. Pero a su vez la Clinton era la que auspiciaba todos los acuerdos de libre comercio en el mundo, que era lo que nosotros no queríamos. Sin embargo, queríamos que ganara ella. Es raro, porque dejamos de analizar desde el interés nacional. Y el peronismo tiene que analizar desde el interés nacional. Claro, cuando analizamos desde el interés nacional, se ponen en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. Y esto es lo extraordinario que empieza a pasar en el mundo. Porque los vectores nacionales en los modelos de desarrollo en el mundo, hay un solo pueblo que tiene una doctrina, que le da armonía. Porque en realidad los europeos, cuando pusieron en valor modelos nacionales, costaron 60 millones de muertos, porque ese nacionalismo termina en un nacionalismo xenófobo. De un pueblo que se considera superior a otro pueblo. En cambio, el peronismo es la única doctrina que dice que ningún pueblo es superior al mío, pero el mío no es tampoco superior a ninguno. Entonces hacemos puentes en vez de levantar muros. Es la parte que el otro todavía no ha entendido. Y que esperamos que tener papa algunos años más para que le siga explicando. Porque esto es muy importante lo que dice el Papa. El Papa nos enseña que el mundo es un poliedro irregular. No una esfera, donde todos los puntos de la esfera son equidistantes del centro y son intercambiables. Uno agarra una esfera, gira la esfera y no sabe qué punto es qué punto. El Papa dice, esto es un poliedro irregular, donde cada superficie del poliedro es un pueblo. Y para construir el poliedro, nos precisamos todos los pueblos, por eso habla de la casa común. Y todos los pueblos son importantes. Y ninguno es superior a otro. Hay que poner en valor los vectores nacionales, pero entendiendo que tiene que haber una relación de amor y paz entre los pueblos. Y resulta que es la única doctrina que quedó y que dice, esa es la nuestra. Pero no solo es esa, sino que 70 años después la única doctrina universal que quedó.
Porque una se terminó en el 89. Una se terminó en el 89. Esto no hay ninguna duda, no hay ninguna terminal de un gobierno marxista-leninista que hoy se me está planteando como una posibilidad de construcción de una nación para un pueblo. Pero la otra se acaba de terminar, la que pensaba que el mundo era único y de un solo color y que se había terminado la historia, y la del consenso de Washington y el decálogo del buen gobierno, se terminó con la administración de comercio que hace Trump. Y retiró a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico y dice: no me vengan con esas pamplinas, y se terminó el OMC y el Fondo Monetario, y eso no tiene ninguna importancia y tal. Es así que esto hicieron reuniones del OMC y no pasó nada acá. Ni se enteró. Entonces, claro, el mundo cambió. Y resulta que al terminarse las dos doctrinas internacionalistas ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, el viejo, que nos enseñó en los 70 que entre la sangre y el tiempo era preferible el tiempo, parece que el tiempo pasó y quedamos nosotros. Y resulta que quedamos nosotros como una doctrina universal con un gobierno oligarca. Pero es una cosa de la historia extraordinaria. Entonces yo me encuentro con las compañeras, por ejemplo, de los que nos peleamos en Ezeiza, ¿no? Uno fuimos con la patria socialista y otro fuimos con la patria peronista. Ninguna de las dos era posible. La patria socialista porque no le iba a permitir Estados Unidos, y la patria peronista porque no le iban a permitir ninguno de los dos, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos. No es que los de la tendencia estábamos equivocados y los muchachos que no eran la tendencia tenían razón. Ninguno nos peleamos al pedo. Eran imposibles las dos patrias, porque no era el tiempo y lugar. Por eso el sabio dijo: entre el tiempo y la sangre, elijo el tiempo. Pero nos costó entender eso, pero el tiempo pasó y algunos sobrevivimos. Y encima nos sentamos, lo que nos peleábamos antes estamos juntos. Es una cosa impresionante lo que pasa en el peronismo. Y ninguno le puede decir, esto me pasa porque lo que discuto con ellos lo discuto con mi señora, ¿no? Mi segundo matrimonio, imagínense cómo es. Viene de los que decían la patria peronista y yo era del otro lado. Y ahora nos encontramos reflexionando que no era posible. Pero los años pasaron. Y ahora resulta que quizás sí sea posible. Pero claro, para que sea posible la patria peronista, o alguien piensa que vamos a avanzar sobre los medios de producción. No, a ver que levante alguno la mano. Que los pibes lo discutan está bárbaro, pero si algún veterano me levanta la mano, estamos fritos. ¿Está bien? Entonces la única posible es la patria peronista. Y esa patria peronista necesita terminar con la oligarquía. Y para terminar con la oligarquía se nos ha dado una situación muy particular, porque la oligarquía se hizo cargo del gobierno. La tenemos ahí, ya es una categoría analítica, está ahí. O sea que cuando le ganemos el gobierno a la oligarquía, nos faltaría un pasito para tomar el poder, cosa que el peronismo nunca tomó para ser la patria peronista. Para eso que dijo Evita, que la lucha de un peronista solo va a terminar cuando el último ladrillo sea peronista. Nos falta un pasito para los peronistas. Después el pollo sobrero sigue. El pollo sobrero más sigue. Nosotros nos bajamos del tren. Si el tren queda con mucha gente, sigue para... Y si queda vacío, se pique. ¿Está bien? Eso no lo sé, pero ahora podemos ir todos juntos. En eso de ir, lo del pollo sobrero es un chiste, pero tenemos algunos rubios nuestros que nos pueden acompañar. ¿No? Hay unos rubios que nos pueden acompañar. Entonces, nosotros estamos en condiciones de no solo tomar el gobierno, sino por primera vez tomar el poder. No lo hizo Perón y Eva y no lo hizo nuestro gobierno. Si no, no hubiésemos dejado los pobres que dejamos. Hubiésemos terminado con la pobreza en la Argentina. De eso no hay ninguna duda. Desde ya que no dejamos el 30, esa estupidez está terminada, ¿eh? Lo aclaro simplemente como chivo. Todos esos chiquitos de los nuestros que fueron a la televisión
a decir que Cristina era lo inútil, que había dejado 20% de pobre. ¿Se acuerdan cuando el primer reportaje de Cristina que hizo Navarro? Que durante un fin de semana se pasó diciendo viene Cristina a la televisión, viene, todo la vimos ese día. Y que previo a eso habló de la pobreza. Y Navarro dijo, bueno, la UCA dice que dejamos 30% de pobres. Estos chicos, que son chicos de un centro de estudio de San Martín, provincia de Buenos Aires, dice que dejamos el 20%. Y Navarro hizo así, bueno, dejamos el 25%. Si nosotros hubiésemos dejado el 25% de pobres, Cristina y todo su equipo no tenía autoridad para hablar frente a ustedes. Hubiésemos dejado una familia cada 4 en la pobreza. Les aclaro, porque esto como se discute con un nivel de ignorancia, Kirchner, cuando entregó el gobierno, medido por el mismo equipo que ahora está midiendo la pobreza, esa señora Cintia Po, que era la mejor, que ahora renunció, pero que era una académica intachable y toda esa pavada que escuchamos. Kirchner se fue en el año 2006, se fue en el 7, pero ya en el 7 Cintia Po no midió la pobreza. Y como ya había entrado la famosa Beatriz Paglieri al INDEC, saquemos el 2007. La última medición de esa señora del gobierno de Kirchner en el 2006 daba 26.9 de pobreza. Por lo tanto, si Cristina, después de 8 años de gobierno, poniendo la asignación universal por hijo, las jubilaciones como la moratoria jubilatoria, hicimos crecer la economía, etcétera, etcétera, subió la pobreza o solo la bajó al 20%, somos unos inútiles. ¿Cómo termina este cuento? La fuerza propia ya ha reconocido que como medían ellos la pobreza, que es ese 20% que dicen por ahí, es como mide actualmente Macri la pobreza, que hizo subir la canasta de una manera tal. ¿Cómo se mide la pobreza? Una línea de ingreso, que es la plata que recibe la familia, contra una canasta que si la compras no sos pobre y si no la compras sos pobre. De acuerdo al nivel que ponga de la canasta, muchachos, estamos todos en la pobreza, ¿está bien? Donde la ponemos es una discusión, es una decisión política. ¿Qué hizo mi gobierno? Agarró la canasta de pobreza de Alfonsín, para poder comparar. ¿La hicimos nosotros? No, la de Alfonsín, del año 88. O sea, eso era. ¿Hasta cuándo siguió esa canasta? Oficialmente hasta Macri. Cambió la canasta y para ganar un debate dijo que en la Argentina había 32% de pobres, pero a su vez decía que iban a venir una lluvia de inversiones para el mercado interno, con 32% de pobres. Ustedes calculen que Paraguay tiene 20% de pobres, Chile y Uruguay 10%. O sea que teníamos 3 veces más de pobreza que Chile, 2 veces 200% más que Chile y que Uruguay, y más que Paraguay. O sea que todos los argentinos teníamos que ir para Paraguay, no los paraguayos venir para acá. Es una cosa extraña. Bueno, eso está terminado. No hay nadie en el peronismo hoy que no diga técnicamente que la pobreza es la que dijo Cristina que dejamos. Muchísima pobreza, 6% de pobres. Muchísima. 6% de pobres son 2.400.000 argentinos o 600.000 familias. ¿A quién se le ocurre que esos son pocos pobres? A una cabeza trasnochada. Si nosotros hubiésemos tomado el poder, no quedaba ni una sola familia pobre, que es lo que tenemos que hacer. Para tomar el poder, estos siempre tuvieron gente que los defendió. ¿Quién defendía a la oligarquía? Y la Marina, la que bombardeó el puerto de Mar del Plata, la que desplegó su flota para bombardear Buenos Aires. Ustedes acá se salvaban porque no les da para... Pero a nosotros en Buenos Aires sí, la presentaron y era un lío bárbaro. Y ahí, la verdad que Perón, entre la sangre y el tiempo, dijo el tiempo y me fui. Y lo volvió a decir después en el 70. La Marina hoy no está cuidando la oligarquía porque se dio cuenta que son anglófilos. Tardaron un poquito en darse cuenta, pero se dieron cuenta. Por eso ustedes escuchan en la radio hoy, antes de ayer, que salen algunos de ellos diciendo no hay contacto entre las Fuerzas Armadas y el peronismo. Mentira.
Hasta la Marina está diciendo, mire, no es que lo acompañamos a ustedes porque son buenos, al menos no son anglófilos y tan bestias como esto. Buenos ustedes nunca van a ser, pero entre ustedes y esto me parece que mejor ustedes. Es la primera vez que la Marina tiene estos discursos. Una cosa es el ejército y otra cosa es que los cuadros de la Marina vengan a decir, los tienen solos. Lo que tenemos que hacer es una táctica electoral para tomar el poder, que implica anular las consecuencias del funcionamiento de la oligarquía en la estructura de costos de los alimentos argentinos. Y por primera vez lo podemos hacer si tenemos una táctica electoral adecuada. Táctica electoral adecuada que implica a todos por las 1000 familias. El problema de la Argentina son 1000 familias. Y es la primera vez que podemos, y esto es lo que tenemos que hacer. En este esquema, la táctica electoral para nosotros es muy sencilla, es todos juntos. Para el año que viene. Y ahora, si alguno de los nuestros se tiene que hacer cargo, ¿qué? ¿Tenemos que ir divididos? Entonces, el peronismo tiene una decisión estructural que tomar. De corto plazo tenemos que estar todos juntos. Porque si alguno de los nuestros se tiene que hacer cargo, tiene que tener el beneplácito de todos. O queremos que alguno de los nuestros salga a tirarle piedra al otro día, aparte del lío que va a tener para abastecer al país y una tasa de interés en el mercado informal del 200%. Que no hay costos, que tenemos que abastecer a nuestro pueblo, que eso solo lo puede hacer un patriota peronista, aparte le vamos a tirar piedra. Entonces todos juntos para hacernos cargo de lo que está pasando. Y si esto no se da, porque nos parece que este diagnóstico no es el acertado y entonces vamos a ir todos juntos a la elección del año que viene, nunca tuvimos a la oligarquía tan cerca para ser derrotada y terminar con la contradicción histórica de nuestra patria de caseros para acá. No pudo Perón y Eva, no pudimos nosotros. Quizás es el único esfuerzo, el último esfuerzo de nuestra generación y después nos vamos. Y le dejamos el campo orégano a los pibes. Le dejamos una patria sin oligarquía. Porque la patria con las 1000 familias fue la patria que ha generado esta desigualdad en nuestro pueblo. La patria sin oligarquía va a generar la igualdad. Y es lo que precisamos, pero aparte el mundo necesita un modelo nacionalista con una doctrina de amor y paz atrás para que esta tercera guerra mundial en cuotas, que habla su santidad, no termine con la utilización de armamento nuclear. Y la única doctrina nacional que hay de amor y paz es la peronista. Entonces, el mundo necesita un modelo a ser imitado. Y el Papa necesita un modelo para mostrar. Y todo eso somos nosotros. Y dentro de nosotros la responsabilidad la tienen ustedes, humildes peronistas rosarinos. Tienen que tratar de que el peronismo sea un ejemplo de este modelo de desarrollo. Entonces yo me voy tranquilo, porque los porteños esto no lo podemos hacer, pero ahora le dejamos la responsabilidad a nuestros compañeros rosarinos, que sí lo pongan en marcha. Y entonces son ustedes ahora los que tienen que levantar la bandera y llevarla a la victoria. Y si esto empieza a pasar, es una cosa extraordinaria, porque por primera vez nosotros vamos a poder decir, si derrotamos a la oligarquía, y estamos muy cerca de hacerlo, que los días más felices fueron, son y serán peronistas, pero ahora para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias, compañeros.